Finalizando mes. Sí. Con calores, macho. Joder, Sí. hay quien duerma, tío. Es lo que hay. Pues sí. Bueno, ¿qué se te ocurrió hoy? A ver, sorpréndeme. Pues mira, vamos a hablar de las empresas que dependen de nosotros más de la cuenta. Ajá. Y que al final, bueno, pues vamos a intentar y cómo hacer para que, bueno, pues para que poder crear un sistema para poder seguir generando oportunidades y que aunque una semana no publiques o no vayas a hacer networking o no estés, o estés centrado en otra cosa que a lo mejor no sea tus clientes, pues que sigas generando oportunidades, ¿no? Y yo empezaría con una pregunta. Nosotros, bueno, como lo que más trabajamos en LinkedIn, pues, ¿qué pasaría o qué ocurriría? ¿Tú qué crees que ocurriría si mañana dejaras de publicar durante 2 semanas? Que no publicaras, que no comentaras, que no respondieras mensajes, que no buscaras contactos. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve el mes pasado, el anterior, no me acuerdo ya cuándo, estuve un mes entero sin publicar nada. Y bueno, ya sabes, cuando estuve enfermo, estuve 4 meses y pico sin dar señales de vida y nunca mejor lo dicho. O sea, que sé lo que es. Pues mira, contra todo lo que podremos pensar, muchos van a pensar, bueno, pues no van a entrar oportunidades. No, no realmente. Lo que pasa es que, claro, si has construido un sistema en el que tú haces todo y eres tú el que publicas todas las semanas, el que buscas los contactos, el que empiezas las conversaciones, el que responde los mensajes, el que hace seguimiento, pues al final también es cierto que lo hagas o no lo hagas, al final llega el lunes y tienes que empezar otra vez a hacer lo mismo. Al final eso no es un sistema, es una lista de tareas. Y eso tiene un problema. Claro, que cuando tú tienes unas tareas que haces tú, pues si las dejas de hacer, el sistema deja de producir resultados, porque no trabaja solo. Claro, sí, si tú a ver, el esfuerzo que hagas hoy, pues probablemente no lo vas a ver mañana, pero lo vas a ver dentro de un mes, dentro de 3. Claro, entonces hay que trabajar con cierta estabilidad. El objetivo no es trabajar más. El objetivo es que todos los lunes no empieces como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pues entonces, sí. bueno, eso es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Es decir, bueno, dejar de estar tan ocupado, porque hay una diferencia bastante, y esa es la primera verdad de la que vamos a hablar hoy. Hay una diferencia enorme entre trabajar y construir. Muchas veces las confundimos. Porque publicar contenido es trabajar. Responder mensajes también, mandar propuestas también, las reuniones, escribir contactos. Pero ese trabajo te está produciendo o te va a producir resultados dentro de 3 meses. Pues probablemente no. Entonces no estás construyendo nada. Tú ponías el ejemplo de cuando tú estuviste o sin publicar o porque estuviste enfermo o porque, bueno, pues estabas a otras historias. Pero bueno, tú ya tenías un sistema creado que de alguna manera seguía, bueno, te seguía generando negocio, ¿no? Entonces Sí. esa es la diferencia. Tú no puedes depender, si tienes una empresa comercial, no puedes depender de que si el comercial se va de vacaciones, pues que no haya ventas en la empresa. No tiene sentido. Si por lo que sea estás metido en un proyecto grande, dentro del volumen de cada cual, claro, no estás a otras oportunidades. No sé, si o te llegan clientes, de pronto te llegan 2 o 3 clientes nuevos que tienes que estar centrados en ello. Pues entonces ya no tienes tiempo para dedicarte a seguir con el tema comercial, ¿no? Entonces, tú no puedes depender, el crecimiento de tu empresa no puede depender exclusivamente de la actividad diaria. Porque tú no puedes mantener el mismo ritmo todos los días. Entre otras cosas, primero porque vas a estar semanas con más energía, con menos, días que tendrás mejor humor, que tendrás peor humor,
o que tengas que resolver cosas urgentes, o estás a otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que, de alguna manera, lo que tenemos que evitar, ¿no? Entonces, ¿qué otro problema también nos encontramos? Pues olvidar, ¿vale? Estamos pensando en conseguir contactos, ¿no? La mayoría, en conseguir leads y nos olvidamos, ¿no? Nada más que queremos, pues eso, generar más contactos, tener más visibilidad, llegar más lejos, más alcance, tener más seguidores, ¿vale? Pero hay muy pocas empresas que realmente están aprovechando las que ya tienen. O sea, nos olvidamos, ¿no? de lo que ya tenemos. Cuando lo difícil y lo costoso es generarlos, ¿vale? Con todo lo que te ha costado generar esos contactos, luego te olvidas de ellos. Piensa en todas las personas, ¿no? con las que has podido hablar durante estos 7 meses que llevamos de año. ¿Cuántas te acuerdas en el punto en el que estaban cuando fueron a hablar contigo? ¿O cuántas han solucionado el problema que tenían? No. ¿O cuántos podrían convertirse en clientes si no lo han hecho ya en los próximos meses? Pues normalmente todo eso no lo sabemos, ¿vale? Porque hemos construido un sistema, no hemos construido un sistema para gestionar todas esas relaciones. Estamos confiando en nuestra memoria y las cosas se olvidan, la memoria falla, ¿vale? No sé. Hay gente que conoces, a lo mejor si dejas de ver, como has dicho antes, nosotros estamos más en LinkedIn, si dejas de ver contenido suyo porque el algoritmo no te lo muestre, deja de acordarte de él y a lo mejor era un posible cliente con el que podías haber trabajado. Pero el algoritmo te lo ha dejado de mostrar y ya no te acuerdas, ¿vale? Cuando si realmente todas esas cosas las supieras gestionar y no depender de acordarte o no acordarte, pues seguramente tendrían muchas más oportunidades de las que ya tenemos. Estamos siempre pensando en generar más sin acordarnos de lo que ya tenemos generado. Además, incluso puede ser que hayas tenido, pues eso, gente que haya conectado contigo, o gente que te haya hecho comentarios a tus publicaciones, o gente incluso con las que puede ser que tengas una conversación ahí pendiente y probablemente el fallo es que no has dado el siguiente paso, que es que no has estado pendiente para decir, bueno, no le vuelvo a llamar o no, o sea, una reunión que puede haber que a lo mejor sales con buen rollo de la reunión y sin embargo, pues no llevas la parte del seguimiento, no llevas una lista lo que diga, bueno, pues ¿cuándo le voy a volver a llamar? Y te piensas que va a llegar el momento. Y cuando te acuerdas, pues resulta que han pasado 3 semanas y la otra persona se ha olvidado completamente de ti. O gente con la que se intercambió, por a lo mejor, como tú decías, a lo mejor incluso no surge una posibilidad ahí de... no sale algo claro, pero bueno, intercambiáis ideas o habláis de cualquier cosa y tal, y lo dejas pasar y no vuelves a hablar con esa persona. Al final esa relación se enfría, evidentemente. Y eso ocurre muchísimas veces. O sea, ya has generado el contacto ya está, y resulta que luego no lo has hecho, no sabes por dónde anda, no le has hecho un seguimiento y pierdes oportunidades sin llegar ni siquiera te han dicho que no. Claro. O sea, ni siquiera has llegado al punto de decir, oye, este es mi producto, este es mi servicio, y ni siquiera te han dicho que no. Es que directamente se ha perdido por el camino, ¿no? Y entonces esto yo lo enlazo con una cosa que parece de perogrullo y es una cosa que nadie hace, que es tener un sistema comercial. Lo que va a reducir a cero la improvisación. Si tienes un sistema, pues saber lo que tienes que hacer cada día según llegas. Otras, quiero decir que ya cuando llegues ya sabes lo que tienes que hacer. Otras directamente lo piensan sobre la marcha. La diferencia es pequeña, pero los resultados son los que hablan.
Claro, puedes improvisar si tienes pocas oportunidades abiertas, si tienes pocas conversaciones abiertas, pues te vas a acordar más o menos y ahí puedes improvisar lo que quieras. Pero como tengas 50 conversaciones abiertas, eso va a ser un puñetero desastre. No poder depender de tu memoria, no poder depender que un día tengas tiempo, ¿no? Y eso es para lo que sirve tener un sistema. Y los sistemas, que ahora tanto que se está hablando de la inteligencia artificial y tal, no es para quitar la parte humana, sino para que las cosas importantes no dependan de que llegue hoy y te acuerdes de escribir a una persona. Claro. Cuando menos improvisas, más consistentes son los resultados. Y esta es la diferencia que hay básica entre personas que venden de forma constante y las que viven un poco, pues, como el clima. Meses muy buenos y meses muy flojos. Pero bueno, para crear este sistema, se me ocurre, pues eso, lo que decimos normalmente, que es crear una sencilla estrategia en 3 pasos. Que te va a dar toda la claridad que necesitas para tener un sistema básico, pero que te va a ayudar, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Vale, pues lo primero sería diseñar el recorrido de cada oportunidad, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo primero dejando de pensar en acciones aisladas y empezando a pensar en recorridos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando alguien comenta, por ejemplo, un contenido varias veces? ¿O qué pasa cuando alguien acepta una invitación? ¿O qué pasa después de una reunión? ¿Qué ocurre cuando envías una propuesta? Si no tienes una respuesta clara para cada una de esas preguntas, pues normalmente nos movemos pues a lo loco, ¿no? Improvisando, haciendo lo que se nos ocurre en ese momento, ¿no? Y hacer lo que se te viene a la cabeza en ese momento siempre suele terminar costándote las oportunidades. Entonces, el cliente al final necesita saber que hay una continuidad, no que cada conversación depende de si esa semana tienes tiempo o no tienes tiempo. Claro. Y eso lo consigues con lo que sería el segundo paso, que es la forma en la que creas contenido. Hay una diferencia entre publicar por publicar y construir y crear contenido que suponga un activo. Si tú haces una publicación que el contenido es bueno, va a seguir generando visitas durante meses. Un vídeo que resuelva una determinada duda va a seguir resolviendo la misma duda cientos de veces. Un caso de éxito puede responder objeciones incluso antes de la primera reunión. Y que la gente vea ya cómo trabajas y bueno, pues le va a quitar, pues eso, pues cualquier objeción que pueda surgir en la primera reunión. Ya sabe lo que va a haber cuando tenga la primera reunión contigo, ¿no? Y todo ese contenido, que para mí son activos, reduce el trabajo, mucho del trabajo que haces cada día. Entonces, pregúntate realmente si estoy construyendo, si estoy creando contenido que me va a ayudar incluso dentro de 6 meses. Es que incluso puedes, el mismo contenido, le cambias alguna cosa y lo puedes volver a publicar y va a seguir siendo interesante. Eso es un error que muchas veces caemos en que hay que crear cosas nuevas. No, tienes que crear son cosas interesantes y las cosas que te funcionen, podéis seguir por ese camino, ¿no? ¿Y cuál sería el tercer paso? Bueno, pues revisar el sistema todas las semanas, ¿vale? Normalmente, una de las cosas que solemos hacer es revisar los resultados que tenemos, ¿no? Cuando hacemos acciones. Pero lo que no solemos hacer es revisar el proceso que seguimos, ¿vale? Entonces, es conveniente reservarte a lo mejor 1 hora todas las semanas para revisar el sistema, ¿vale? Qué conversaciones están estancadas, qué oportunidades no llegan a cuajar del todo,
qué contenido está abriendo mejores conversaciones, qué seguimiento no has hecho esta semana, qué proceso puede mejorarse. Entonces, para vender mejor no hace falta que estés trabajando más horas. Lo que hace falta es tener un sistema y corregirlo continuamente según la forma de trabajar. Está claro. Y bueno, y este sistema, y es una estrategia bastante sencilla, pero bueno, vamos a ir, si quieres, enumerando los errores más típicos Vale. que cometemos, de alguna manera para que sirva de apoyo a la estrategia, ¿no? que te hemos comentado, ¿no? Venga, pues dale, empieza tú. El primer error es, yo lo que hemos dicho, que es que nos creemos que publicar de por sí ya es una estrategia. No. O sea, publicar es una acción. La estrategia es lo que publicas en función de lo que quieres que ocurra después de que alguien lea ese contenido. Si no hay un siguiente paso, si no hay un contenido que tenga una finalidad, si no hay en ese contenido luego al final una llamada a acción, una serie de cosas que prevean el siguiente paso, vas a conseguir visibilidad, pero no estás construyendo negocio, ¿no? ¿El segundo error cuál es? Vale, pues el segundo error es confiar en la memoria, que es como hemos empezado hablando hoy. Es uno de los errores más caros casi que puedes cometer. Pensar que te vas a acordar de todo lo que tienes entre manos y no te vas a acordar, ¿vale? No pasa nada porque no te acuerdes, es lo más normal del mundo. Lo que es un problema es que confíes solamente en la memoria, cuando, como llevamos diciendo ya un rato, donde tienes que confiar es en un sistema. Una oportunidad no puede depender de que tú te acuerdes de escribirle, de mandarle un correo o de llamarle por teléfono, ¿vale? Porque tarde o temprano se lo vas a mandar tarde o directamente se te va a olvidar y no se lo vas a mandar. Está claro. Y luego el tercer error que ya lo hemos dicho, que es medir solo la actividad. Hay mucha gente que está súper, feliz y contenta diciendo, es que esta semana he publicado 4 veces, o he enviado no sé cuántos mensajes, o he tenido 8 reuniones, vale. Y oportunidades que hayan avanzado, no, lo que tienes que medir realmente es no la cantidad de cosas que haces, sino el progreso que tienes con esas cosas que haces. ¿Cuál es el siguiente error? Que además ya lo has dicho antes. Vale, pues el siguiente error, el de pensar que siempre necesitas más leads, eso lo hemos dicho antes. Estás buscando constantemente contactos nuevos porque no has sabido cuidar los que ya tenías, ¿no? Esto es como cuando solo mandas emails cuando quieres vender algo y el resto de tiempo que no estás vendiendo no estás mandando nada, pues la gente no se va a acordar de ti, lógicamente, ¿vale? Es mucho más fácil buscar una oportunidad en alguien que ya te conoce que en un desconocido. Entonces, yo creo que antes de obsesionarte por generar más leads y más negocio con nuevos clientes, asegurarte de que no estás perdiendo posibles clientes que tienes delante y que no estás cuidando. Está claro. Y bueno, por proponer un ejercicio para que pongas un poco en práctica y en marcha todo esto, yo te plantearía que durante pues hoy es viernes, bueno, pues que hagas algo muy sencillo, ¿no? Que cojas una hoja y pienses en algún cliente y descubras el recorrido que ha hecho desde que entró en contacto contigo hasta que se convirtió en cliente, ¿no? Y no pienses en la teoría, no, lo que ocurrió de verdad. ¿Qué hizo? ¿Entró en tu perfil? Vale. ¿Y después qué hizo? ¿Aceptó tu invitación? Vale. Y luego tuvo una reunión, no la tuvo, quería la propuesta, no le hizo ni caso. Y en el momento que encuentres, pues que te dijo, porque a lo mejor no fue la primera y te dijo, pues ya veremos, o ya hablamos, o depende, pues ahí tienes un agujero en el sistema. Y lo que tienes que hacer es empezar por arreglar ese agujero que tienes. Y la semana que viene le das otra vuelta y arreglas otro. Y dentro de unos meses tu forma de vender será completamente distinta, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, como decimos siempre,
¿Nos puedes hacer caso o no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar si nos hacen caso y qué va a pasar si no nos hacen caso? Bueno, pues que si nos haces caso, pues vas a dejar de pensar que sentir que todo depende de ti, que las conversaciones pues serán más continuas y que las oportunidades pues no se perderán en el olvido. Y los contenidos, pues bueno, seguirán trabajando cuando tú estés reunido con un cliente o de vacaciones haciendo otras cosas, ¿no? Y sobre todo dejarás de empezar cada lunes, como has dicho tú al principio, desde cero. Cada semana construirás sobre lo anterior y esa sensación cambia completamente la forma de dirigir un negocio. Pues sí. Bueno, ya por cerrar, lo que quiero es volver otra vez a remarcar para que os deis una idea, ¿no? La mayoría de las empresas no necesitan trabajar más. Lo que necesitas es dejar de desperdiciar tiempo. Porque el problema no es la falta de esfuerzo. El problema es que si ese esfuerzo desaparece al terminar la semana. Con cada publicación, con cada conversación, con cada reunión, con cada contacto. Si eso pasa, todo empieza y termina demasiado deprisa. Y así es imposible construir un negocio estable. Entonces, cada vez que empieces un lunes y digas, venga, que esta semana que tengo que publicar más o enviar más mensajes o buscar más contactos, piensa si lo que estás haciendo es creando contenido, haciendo actividad, o sea, no, al revés, quiero decir, si lo que estás haciendo es construir un sistema, o lo que estás haciendo simplemente es estar activo y estar publicando, ¿no? Porque cuando empiezas a construir un sistema, ahí ya no solamente tú, que vas a depender de tu tiempo, sino tu empresa, que va a dejar de depender tanto de ti. Y no vas a trabajar menos, pero vas a trabajar de distinta manera y el trabajo que hagas hoy, como decíamos, va a seguir dando sus frutos dentro de, pues eso, dentro de un mes, de 3 meses o de 3 años. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues nada, como decimos siempre, ya puedes ir compartiendo esto si te ha gustado. Compártenos, síguenos. Escúchalo o verlo al fresco y nos vemos la semana que viene. Muy bien, pues ahí estaremos. Venga, un saludo. Chao.